Bueno, Selva Almada, la conocen ya porque la estuvimos leyendo, estuvimos discutiendo sus textos. Nació en Entre Ríos, vive actualmente en Buenos Aires, ya tiene una obra publicada bastante extensa. Algunas de las novelas que publicó las estuvimos leyendo y comentando y vamos a hablar sobre eso ahora. Y un poco lo que intentamos con este grupo es poder acercarnos a escritores que estén publicando actualmente. Ellos son estudiantes del profesorado en Lengua y Literatura y de la licenciatura en Cultura y Comunicación, Cultura y Lenguajes Artísticos de la universidad. Y un poco, bueno, lo que planteamos es que en este territorio a veces tener acceso al contacto directo con escritores que estén publicando no es tan sencillo, requiere conocer, trasladarse, etcétera. Entonces, bueno, estamos empezando a hacer estas actividades como para acercar a los escritores acá, digamos. Sí. Y siempre les pedimos, sí, que se presenten brevemente a cada uno de los que vienen. Bueno, yo nací en Entre Ríos, en un pueblo chiquito que se llama Villa Elisa. Después me fui a vivir a los 17 años a Paraná y viví 10 años en Paraná y después me vine a vivir a Buenos Aires. Ya hace 17 años que vivo en Capital. Empecé a escribir viviendo en Entre Ríos, pero bueno, recién a publicar y a tomármelo un poco más como el oficio que quería hacer. Viviendo acá, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, empecé el taller con Alberto Laiseca, con quien estuve hasta que él dejó de dar taller hace un par de años y murió en diciembre pasado. Así que yo lo cuento siempre porque me parece como fundamental en mi obra y en mi recorrido como escritora, haberlo conocido y haber sido su amiga y lo considero mi maestro, así que siempre me gusta mencionar ese paso largo, o sea, casi toda mi vida en Buenos Aires fue compartida en el taller de Laiseca con él y con compañeros que por suerte los grupos duraban muchos años y mucho tiempo y bueno, y sobre todo con el grupo con el que estuve el último tiempo, que fueron varios años, como 7 años, y que yo considero también que son parte del trabajo que después yo he ido haciendo en los libros, ¿no? Porque era como la primera gente que escuchaba el trabajo en proceso, así que a mí no considero que sea imprescindible para un escritor ir a un taller, pero yo siempre digo que a mí realmente me funcionó muy bien trabajar de esa manera y trabajar compartir ese proceso que si no es muy solitario, que de todas maneras es solitario porque a la hora de escribir una siempre está sola, pero bueno, el hecho de después poder compartir desde los hallazgos hasta las dificultades que aparecían en el camino con los textos, con un maestro y con compañeros, me parece fundamental, por lo menos fue fundamental para mí. Y bueno, no sé, empecé a publicar en el 2003, publiqué un libro de poesía en una editorial que armamos con unos amigos justamente para publicarnos a nosotros, que éramos todos escritores que no habíamos publicado. Y después publiqué en el 2005 un libro una novela en la editorial de la Universidad de La Plata. Después publiqué otro libro en el 2007 de cuentos. Y bueno, y ahí hubo un impasse de varios años hasta que publiqué mi primera novela en el 2012, que se llama El viento que arrasa, que le fue muy bien y bueno, y eso también le dio un impulso a mi trabajo que hasta ese momento no había tenido. O sea, trabajaba con mucha seriedad pero no tenía lectores y bueno, gracias al viento que arrasa, claro, apareció esa otra parte muy importante para los escritores, que son los lectores. Y bueno, después publiqué una segunda novela que se llama Ladrilleros, Chicas Muertas, que es un libro de no ficción, y hace un par de años aparecieron los cuentos reunidos, o sea, buena parte de lo que yo había escrito
de cuento, que lo que había escrito entre el 2004 y el 2014 más o menos, como toda esa década de relatos breves, más breves que las novelas, en un libro que se llama El desapego es una manera de querernos. Y este año, en algún momento del año, ya tendría que haber salido, pero se fue como posponiendo, va a salir un libro que se llama El mono en el remolino, y que son unas especie de crónicas, de apuntes. Yo como en el subtítulo del libro le pusimos apuntes o notas, no me acuerdo bien, sobre el rodaje de Sama, la película de Lucrecia Martel basada en la novela de Di Benedetto. ¿Y vos escribís sobre el rodaje ahí? Yo escribí, o sea, me invitaron al rodaje con el proyecto de después escribir lo que quieras sobre eso, o darle la forma que quieras, y bueno, la verdad es que me costó mucho encontrarle la forma justamente. Primero había pensado en un libro de crónicas un poco más convencional, después eso con entrevistas, bueno, después eso no me convencía, fui como recortando cada vez más el libro. Y finalmente quedó un libro que a mí me gusta mucho, pero bueno, que son textos muy breves, son impresiones muy personales de algunas partes del rodaje, de algunas personas que trabajaron en la película, de los paisajes, porque la película se rodó en varios lugares. Y bueno, es un libro como chiquito, muy lírico, que vamos a ver qué les resulta, cómo les resulta a los lectores. A mí la verdad es que yo me quedé muy conforme con el libro, me gusta, pero bueno, es como una crónica medio rara, es como medio un híbrido así, más poético diría yo que de crónica. Es una forma de volver con la poesía que vos había comenzado con poesía. En realidad yo cuando, digamos, siempre escribí narrativa, excepto un breve pasaje que tuve por la poesía, y cuando elegí publicar poesía, no sé por qué, porque en realidad era lo que menos había hecho. Pero bueno, también porque ese era un libro, o sea, era un libro ilustrado. Bueno, no sé, como que tenía otro concepto, no era solo publicar textos, sino como la idea de un libro objeto, y para eso me funcionaba mejor una serie de poesía que había escrito que la narrativa. Pero la verdad es que mi paso por la poesía fue bastante corto, no soy buena poeta. Y sí creo que en general en la prosa siempre trabajo como ese costado poético, ¿no? Como me interesa mucho las cosas que por ahí interesan en la poesía, que son el ritmo, la musicalidad, las imágenes, y eso lo trabajo en la prosa. Ahora a eso lo trasladé a la crónica, que es bueno, un poco menos habitual encontrar lirismo en la crónica, me parece, no sé, tampoco es que conozco tanto de crónica, pero o sea que como que la poesía siempre está dando vueltas, más allá de que no la escriba, pero aparece en la prosa, se mete, se cuela. Tiene que ver más que nada con una preocupación por el lenguaje que vas... Creo que sí, sí. A mí también leo poesía, me gusta, digamos, me gusta mucho leer poesía. No la escribo porque te digo, me parecía que no era buena escribiendo poesía. No es que sea buena escribiendo narrativa, pero me parecía que me iba un poco mejor. Pero sí pero me gusta mucho. De hecho ahí estaba viendo para llevarme la poesía reunida de Celarayán, que es un escritor que me encanta, que además es entrerriano igual que yo. Me gusta, y siempre estoy tratando de leer poesía o de leer nuevos autores, pero bueno, como escritura la verdad es que siento que tengo más para decir en la prosa. Vos decías que el libro como que te trajo lectores, fue El viento que arrasa. Sí. Bueno, propongo que empecemos a hablar de esa novela, si quieren, a preguntarte sobre esa novela. No sé si alguien quiere empezar, preguntar algo sobre El viento que arrasa. ¿Empiezo yo? Bueno, empiezo. Justamente, bueno, estamos hablando de
Entre Ríos, la novela Viento Carranza ocurre en Chaco, ¿no? No en Entre Ríos, pero una de las preguntas que surgían en nuestros debates era la pregunta por el territorio, ¿no? Por esa delimitación territorial bastante clara que hay en tus textos. Están muy localizados los textos, ¿no? Las historias están localizadas, los personajes están arraigados a ese lugar. Siempre está el dilema entre irse o quedarse, que no es un dilema ni de Entre Ríos ni de Chaco, sino de todos, pero sí. En tus textos eso está bien claro, y las vidas de los personajes atravesadas por los modos de pensar de ese lugar, digamos, la cultura propia de ese lugar, eso está muy presente. Pero al mismo tiempo, a mí, por ejemplo, me impactó, me generó bastante inquietud el personaje de Eleni, ¿no? Cuando se la describe como alguien sin pasado, como alguien con una memoria vacía, ¿no? Sin origen. Y al mismo tiempo, ella en un momento, en una escena que a mí me gustó particularmente, cuando se va al borde del terreno y mira los campos de algodón, piensa en la tela de su blusa y piensa que eso alguna vez fue el copo de algodón que está ahí, en ese origen de todo, digamos. Ella está pensando todo el tiempo en el origen. Entonces, no tengo claridad sobre cómo formularte la pregunta, es más bien una impresión de lectura, pero quería ver cómo habías pensado vos, por qué ese personaje aparece tan carente de origen, carente de historia, y sí está la historia de repente en los objetos. Los autos tienen historia, la ropa tiene historia, y no ella, digamos, ¿no? O no los personajes. Parece que tuviera más cuerpo a veces el entorno, los objetos, que ellos mismos, que aparecen deshistorizados. Pienso. Qué bueno. Qué bueno todo lo que pensaste. No tengo ni idea. No sé. O sea, con el personaje de Eleni me parecía como claramente eso, por esto de ser la hija del pastor itinerante, esta cosa medio nómade que tienen todo el tiempo, y de hecho aparece casi como un reproche hacia el padre, ¿no? Como, o sea, él sí tiene un pasado, él sí tiene una historia, tiene un sitio a donde volver. Uh-huh. Yo creo que de alguna manera el lugar de origen o el lugar de donde pasaste los primeros años de tu vida tiene siempre una carga y un peso el resto de tu vida, digo, para bien o para mal. Y me imagino que si no lo tenés, debes echarlo en falta, no sé. Y un poco eso es lo que le pasa a Eleni, y entre tantas cosas que le imputa a su padre todo el tiempo, que le reprocha, está esa de haberla, porque no solo la deja sin un pasado geográfico, por esto de estar todo el tiempo viajando, sino que además la deja sin madre. Entonces, es como estar doblemente sin origen, ¿no? Sin como la cosa, más concreta que podría ser la tierra, digamos, y sin, toda esa parte materna de historia, que para las mujeres además es muy importante, creo, o especialmente importante, me parece, o por lo menos en la relación que yo he tenido con mi madre es así. Entonces es bueno sentirse como doblemente despojada, ¿no? Y sí, lo de la... Sí, no sé, eso me parecía que era lindo pensarlo. No sé realmente, no me acuerdo cómo surgió, pero me parecía que estaba bueno que a través de eso, que era lo que ella podía ver en un campo, apareciera como, no sé, como si fuese la Magdalena de Proust. Claro. Sí, porque se acuerda de la abuela, además. Que se acuerda de la abuela, la que en realidad ni siquiera estoy muy segura de que haya conocido. Por ahí es las historias que el padre le contaba de su abuela. Pero que eso, que como un objeto, una cosa un poco banal en ese contexto, porque el Chaco está lleno de algodón, o estaba por lo menos, ya ahora no, ahora está lleno de soja, pero sí, si pensamos en el Chaco, sabemos que ahí se cultivaba algodón, que eso que además para ella no significa nada, porque es un sembradío y nada más, le pudiera disparar
o como, no sé, como si fuese un hilo del que empieza a tirar y aparece la historia familiar de alguna manera. Algo de donde asirse también. Claro, algo de donde agarrarse también, sí. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. Como personal. Y yo soy chaqueña. Ajá. Y a mí me recomendó un sobrino mío, su madre también era chaqueña, ya falleció, tus libros, ¿no? Y a mí me apasionaron. Yo leí El viento que arrasa y Ladrilleros, son los únicos dos libros. Y quería saber si habías vivido en el Chaco, porque tenías tanto conocimiento, era como que habías estado ahí. Sí, yo, o sea, Me impactó eso, porque sos entrerriana, sí, pero sin embargo describís el Chaco con un conocimiento que me impactó. Y yo, o sea, mi marido es chaqueño, Ah, ¿es chaqueño? y entonces y hace muchísimos años que estamos juntos, entonces Por ahí. digo, he ido asiduamente, bueno, todos desde hace 20 años, así Claro. que bueno, qué bueno que porque yo siempre me siento como cuando me dicen soy chaqueña, digo, ay, me van a decir eso no es así. No, estuve googleando que hubo una diputada que conozco que hizo todo. Sí, con Chicas Muertas. Sí, me pareció un disparate, sí. ¿no? Porque realmente, como ¿Qué decís hizo? vos, tu respuesta Hubo fue, no toda la leyó. en realidad no fue, o sea, no me acuerdo si era diputada o senadora. Sí, creo que es diputada. Me acuerdo. En realidad a mí, o sea, estoy completamente segura de que ella no leyó el libro. Claro. Ella tenía un asesor que aparecía nombrado en la primera edición del libro, después sacamos su nombre. Y él estaba muy ofendido y entonces empezó toda una campaña en Twitter y qué sé yo, en contra del libro y en contra mía. Y al punto tal de que escribió un proyecto que esta mujer avaló con su firma y lo presentó a la Cámara de Senadores. Porque era muy gracioso, porque por un lado la Cámara de Diputados había reconocido al libro como por su interés por el tema, por tratar el tema de violencia de género, y por otro lado este proyecto, que en realidad nunca prosperó, pero bueno, sí entró en su momento en la Cámara de Senadores para repudiarlo. Era como muy gracioso. Y bueno, y habían presentado un proyecto repudiando el libro, porque ella, bueno, obviamente cuando vos sacás las cosas de contexto y que, o sea, ella en un momento dice que yo niego que yo como digo que a la víctima no le gustaría saber, como que no le interesa que se esclarezca su asesinato. Leí eso en el diario. Sí, algo así. Que, bueno, está absolutamente sacado de contexto. Pero lo dice a través de una vidente, además. En el contexto del libro lo dice una vidente, Claro. lo dice una tarotista, y está en función de la notoriedad que había adquirido su hermano y el rol social que había adquirido él a partir de la muerte de ella. Claro. Entonces, bueno, si vos lo sacás de contexto podés, y es una barbaridad y qué sé yo. Claro. Pero bueno, fue todo algo orquestado por este hombre que era asesor de ella, y que en realidad cuando esto se supo, ya el proyecto ni siquiera le habían dado lugar ni a nada. Digo, sí había entrado, porque estaba el número de entrada del proyecto y todo, pero nunca ni siquiera se había discutido, porque supongo que les habrá parecido absurdo. Claro. Lo que pasa es que como este señor se insistía todo el tiempo en cada cosa que salía sobre mí o sobre el libro, bueno, tanto va el cántaro a la fuente, como dice el dicho, que un periodista de Entre Ríos vio y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y me se empolvó el proyecto ese, y ahí se hizo público. Y ahí se hizo público. En realidad yo lo sabía desde hace un montón, y lo habíamos hablado con la editora que convenía hacer, si salir a responder o no, y habíamos decidido que no, o sea, que decantara solo, y que si algún día salía, bueno, viera la senadora que hacía con eso. Y bueno, pero este hombre tanto insistió que alguien fue a ver
de qué estaba hablando, y ahí apareció. Y finalmente quedó, bueno, ella quedó, la verdad, expuesta muy mal, porque tampoco quiso nunca dar ninguna aclaración sobre el tema. Y bueno, este hombre siguió insistiendo un poco más hasta que Genovese, que es periodista de perfil, siguió como toda la ruta y lo deschavó, ¿no? Y dijo, pero pará, esto es un tipo que tiene, que está enojado porque fue nombrado en el libro, y qué sé yo, y bueno, y ahí después de eso ya no. Y supongo que también la senadora le habrá dicho que se deje de hinchar porque la estaba dejando mal parada a ella, no sé. Pero bueno, fue bastante desafortunado. En realidad era una publicidad que yo no quería para el libro, y por eso habíamos decidido con la editora, cuando nos enteramos que existía ese proyecto, no darle ningún tipo de difusión. Y después, finalmente, cuando eso salió, también fue una publicidad para el libro. Tal cual. Ahora a mí me dio ganas de leerlo. Sucede en el Chaco, ¿no? Uno de los casos. Uno de los casos es de Sáenz Peña. Mira. De María Luisa Quevedo. No, bueno, así que por eso es que. Por eso. Pero porque lo del Chaco, que me preguntabas al principio. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir, me impactaba mucho el contraste entre el paisaje que yo conocía, que era Entre Ríos, y el paisaje de esa zona de Chaco, que es el sur, viste, que es como el norte de Santa Fe, pues si te vas un poco más para arriba es un poco más tropical y más lindo, más agradable, pero como esa parte del norte santafesino es el páramo, viste, los árboles son horribles, todo es como muy feo y hace tanto calor, y a mí me resultaba hasta físicamente imposible de abordar las primeras veces que iba. Y después, bueno, si fuera chaqueña. Y después, bueno, me pareció que estaba bueno, no sé, ambientar esa historia ahí, porque además hay muchas iglesias evangelistas, bueno, como me venía bien el contexto para los personajes que yo quería armar. Y la siguiente historia, que es Ladrilleros, nace de una anécdota que me contaron que había pasado ahí, entonces también, y además también para plantear el tema de un amor gay, me parecía también que ese era un contexto como más apropiado, porque es mucho más difícil que en otras partes. Plantear una historia homosexual en Capital Federal es como bastante sencillo, con todas las dificultades igual que puede haber, pero quiero decir, en un lugar así, marginal, muy machista, muy regido por esa mentalidad tan misógina, era como un poco más, le daba más elementos a la tragedia que yo quería plantear. Había muchas preguntas sobre chicas muertas. ¿Quién quiere pensar? Sí, yo quisiera. Presentás 3 casos que suceden en los 80, ¿no? Y quería saber si tiene algún tipo de intencionalidad de mostrar a alguna sociedad, digamos, patriarcal que se extiende hasta la actualidad, digamos. Pensando que podías haber tomado, ¿no?, algún caso que está ahora muy presente en la actualidad, siendo que el libro fue escrito hace poco, si hay algún tipo de intencionalidad. Sí, había una primera intención de darle como una mínima perspectiva histórica, digo mínima porque tampoco 30 o 40 años tampoco es mucho tiempo, pero cuando empezaron a aparecer estos casos, cuando se le empezó a prestar atención, sobre todo en la televisión, a los casos de femicidio, y que bueno, de golpe empezaron a tener mucha difusión y mucha exposición. Me pasaba bastante de escuchar que dijeran como tipo, esto antes no pasaba. O sea, esto es algo de ahora, como si fuese un síntoma del siglo XXI, digamos, algo que estaba sucediendo ahora y que antes nunca nos habíamos enterado que pasaran estas cosas.
Entonces yo conocía un caso que es uno de los que está en el libro, que es el de Andrea, y yo decía, bueno, no, esto antes sí pasaba, no se llamaba femicidio, no se le daba esta dimensión que tiene hoy, pero si esto pasaba en los 80, seguro que también pasaba en los 50 y antes, digo, claramente hay una cosa cultural, no una moda pasajera de, bueno, vamos a salir a matar mujeres. Entonces un poco como la primera intención fue esa, pensar o buscar, bueno, yo tenía el caso de Andrea, pero era el único que tenía, y después un poco haber visto la noticia alguna vez que estaba en el Chaco, no una noticia, sino como un recuadro recordando el femicidio de María Luisa, que se cumplían 25 años ese año, y ahí, bueno, enseguida, digamos, relacioné los casos por la época, digamos, porque María Luisa la habían matado en el 83, a Andrea en el 86, y bueno, y ahí empecé a buscar como un tercer caso de esa época, como para empezar a armar algo, y bueno, pensando un poco en eso, en darle una perspectiva histórica, y después porque eran mujeres que habían sido contemporáneas mías, y eso me parecía como una de las ideas del libro, es que llegar a vieja o llegar a tener más de 40, en mi caso había sido una cuestión de suerte, o sea, como yo podría haber sido cualquiera de ellas tres. Entonces también por eso digamos, el elegir esos casos de chicas que tenían más o menos mi edad, o sea, que habían nacido más o menos en la misma época que yo, y que, bueno, habían sido asesinadas antes de los 20 años. Como, bueno, esa idea de que estar suerte era un poco una cuestión, estar viva era un poco una cuestión de suerte. Por eso esos casos. En su momento yo había hablado de este proyecto con otro editor, y él me había sugerido un caso más actual también, o sea, como, bueno, sobre todo para generar un poco de interés en los lectores, un caso más actual y más mediático. Y después ya cuando lo hablé con finalmente que fue la editora, Ana Laura Pérez de Random House, decidimos trabajar solamente con esos casos y bueno, ver qué pasaba con eso, sin necesidad de poner un caso mediático. Sí, de todos modos, algo que charlábamos es que esos tres casos, primero que no se resuelven, sí, y después que es como que son tres caminos muy potentes, pero en realidad no hay espacios en blanco en el texto, digamos. Todos los huecos que podría haber entre un caso y otro están llenados por referencias a un montón de otras mujeres también asesinadas, y después no solo asesinadas, sino esas micro violencia, desde el maquillaje al sueldo digamos, está saturado el texto de violencia. Un poco charlábamos, lo relacionábamos con El viento que arrasa y la incidencia de ese paisaje en la vida de los personajes, de ese calor, de esa, ¿cuál era la palabra? Ese agobio. Sí, el agobio. En Chicas Muertas está la misma sensación de agobio, pero no tanto por el calor como por esa cultura patriarcal que construye esa segunda naturaleza para las mujeres, que es cultural y que oprime tanto como el calor en El viento que arrasa. Veíamos esa saturación, pero al mismo tiempo una pregunta que nos surgía era, Chicas Muertas se presenta como no ficción, podría constituirse en un policial porque hay una búsqueda de la narradora de encontrar las respuestas. Nosotros pensábamos que no necesariamente llegaba a constituirse en un policial, pero que al mismo tiempo está atravesado por la tarotista, digamos, la investigadora investiga, pero en función de lo que le atraviesa el cuerpo y en función de lo que la tarotista le hace llegar de esas mujeres muertas. Entonces queríamos preguntarte por esas cuestiones, no tanto por los géneros, digamos, que no nos desvelaban, sino por esa mixtura, ¿no?, de orígenes del texto. Sí, yo supongo que tiene que ver
yo entre que, o sea, empecé a pensar el proyecto y hice la investigación y finalmente se publicó el libro, escribí, se publicó, pasaron alrededor de 5 años. Entonces, bueno, creo que cuando yo empecé a pensar bueno, tengo estos 3 casos, sí sabía, o sea, sí tenía claro que quería escribir un libro que digamos, de lo que hablara fuera de violencia de género, ¿no? Pero también en su comienzo tenía una idea más de crónica policial. Que después cuando empecé a meterme más en el tema y en la investigación y en las entrevistas y en ver los contextos en los que habían vivido esas chicas y sus familias y demás y los pueblos, inmediatamente cambió un poco la óptica y ya lo policial me parecía como anecdótico y empezó a dejar de interesarme rápidamente. Y me empezó a interesar más digamos, el tema social que subyacía en esas, o sea, debajo de esas muertes, digamos, y de lo que había pasado y por qué los casos no se habían resuelto, por qué habían quedado ahí en la nada, por qué nadie había ido nunca preso en ninguno de los 3 casos. Y eso es lo que me empezó a parecer más interesante y empezó también a comerse el interés del libro y de lo que yo quería hacer. Y después lo de la tarotista fue un poco también accidental, o sea, accidental no, pero medio surgió espontáneamente porque justo venía un cronista chileno a presentar un libro y bueno, como era un libro de crónica, una investigación que él había hecho sobre también un caso que tenía más de 40 años, bueno, fui a la charla y me compré el libro, que me encantó. Y el tipo ahí también, o sea, no es un crimen de una mujer, es nada, es un esqueleto que aparece en el desierto de Atacama con todos sus papeles, con su ropa intacta. 40 años después de haber desaparecido ese hombre, y entonces él empieza a investigar no sé qué pudo haber pasado para que ese tipo se bajara de un tren en el medio del desierto sabiendo que era probablemente la muerte, digamos, que un tren que pasaba, no sé, una vez por semana, o sea que no iba a sobrevivir entre una semana y la otra. Y bueno, y él además de entrevistar a la familia, gente que lo conoció, o sea, como el tipo era medio un enigma y cada vez que se le volvía más enigmático, porque también la familia tampoco lo había buscado mucho, lo había buscado el primer mes, después se quedaron con la idea, como el tipo era bastante de estos así medio tarampanas, que se había ido con una mujer, no sé, que se había escapado con otra, después los compañeros de trabajo decían que se había robado plata del trabajo. Bueno, y como quedó todo ahí, como que el tipo en realidad estaba vivo en algún lado, pasando la bomba, y ellos no tenían por qué preocuparse. Y él empieza, o sea, a encontrar, bueno, qué personalidad extraña, cómo era este hombre que genera estas cosas, ¿no? Que sus hijos piensen se fue con otra, que los compañeros digan, no, estoy seguro que se robó guita del trabajo y desapareció, o sea, bueno, y empieza como a preocuparse más por saber quién era Riquelme, que es el muerto. Y entonces, qué sé yo, va a ver a un grafólogo, le lleva cartas que había dejado el tipo, que él tenía en la familia, y entonces el grafólogo le hace como un estudio de la personalidad, va a ver una psicóloga y reconstruye su perfil psicológico y tal. Así va a ver a distintas personas que le van aportando datos a través de cosas que él lleva del muerto, y cierra el libro con una entrevista con una medium, no una cosa así, era una medium, me parece que era. Y me pareció genial, o sea, me pareció genial porque me pareció muy osado que un periodista usara como fuente, digamos, esta fuente no científica. Y bueno, y en esa época yo ya, o sea, yo había tenido una beca para hacer la parte de la investigación, ya no tenía más la beca, no, o sea, estaba como parada
no estaba escribiendo el libro, no podía seguir investigando porque no tenía plata. Y bueno, leí este libro y entonces se me ocurrió, me parece, bueno, algo que sí podía hacer era consultar a una tarotista, porque además en 2 de los casos las familias habían consultado videntes o curanderos, entonces me parecía hasta lógico hacer ese mismo trabajo. Y bueno, justamente la ISECA tenía a una tarotista a la que él consultaba, así que le dije, bueno, le conté, me dijo, bueno, llamala, no sé si va a querer, qué sé yo, bueno, y ella se entusiasmó porque además es una mujer muy lectora y demás, y bueno, hicimos ese trabajo, que igual yo la verdad es que no lo iba a usar en el libro, porque me parecía que, bueno, sí, lo había hecho Moat y qué sé yo, pero que si yo, sobre que no era periodista, salía metiendo una tarotista, no sé, me parecía demasiado. Pero después cuando empezamos a hablar del libro con la editora, ella me preguntó en qué instancia estaba, qué tenía, qué había hecho hasta el momento, y yo le conté lo de la tarotista casi como una nota de color, y enseguida le aclaré, igual, no, o sea, tranquila, no la voy a usar para el libro. Y ella me dijo, sí, me parece que sí, lo tenés que usar para el libro. Y bueno, y ahí a partir de lo que ella me dijo empecé a pensarlo como más seriamente, volví a escuchar, porque yo grababa las sesiones que habíamos tenido, las había grabado. Y ahí también, o sea, yo siempre digo que el trabajo con ella, más allá de las revelaciones, me ayudó mucho a armar el libro, a relacionar los casos, aunque fuera de manera caprichosa. Ahí volviendo a escuchar todas las cosas que habíamos hablado y que ella me decía y que me preguntaba también, porque ella era como muy insistente en la pregunta de por qué yo quería escribir ese libro, o sea, qué fascinación encontraba ahí o qué interés. Y creo que eso también fue lo que después derivó en que yo pusiera como un poco más de material autobiográfico, por llamarlo de algún modo, que es un poco estas microviolencias de las que hablaba Caro, que van como apareciendo mientras se cuentan los casos, que era lo que yo, digamos, podía aportar con el cuerpo en el tema, digo, no había tenido nunca una pareja violenta, pero bueno, sí me habían pasado estas pequeñas cosas o le habían pasado a amigas así que finalmente el trabajo que hice con la tarotista, más allá de lo anecdótico, fue como muy bueno en ese sentido, que me ayudó también a pensar a pensar cómo unir todos esos 3 casos, que en realidad lo único que tenían en común era que las chicas eran todas jóvenes, que eran de los 80 y que nunca se habían resuelto, pero después no es que era el mismo asesino, ni el mismo pueblo, ni siquiera el mismo año, o sea, y bueno, y después fue como decir, bueno, ya, o sea, que sea un personaje realmente que aparezca en el libro. De hecho, muchos lectores piensan que es un personaje de ficción dentro del libro, el de la tarotista. Sí, claro. Y la referencia a la huesera, que nos pareció muy interesante. Bueno, eso me lo dijo ella. ¿Eso te lo dijo ella? Sí, eso me lo contó ella. Yo ni me acordaba, en realidad, y cuando estaba, que tenía que escribir el libro, que tenía que ver cómo lo encaraba, volví a escuchar las grabaciones y ahí apareció eso de la huesera. Dije, está justo, me viene justo como para terminar de armar la idea no sé, del libro, o de por qué yo quería contar esos casos. Y ella me la cuenta, en realidad es una leyenda, o no sé, es algo que ella toma de otro lado, no es algo que inventa ella. Uh-huh. Es una leyenda, creo, de los indios, de los indios de Norteamérica, una cosa así, de alguna etnia en particular, que no sé cuál es, pero ella me lo cuenta. Y después me pareció que era, bueno, justo perfecto para introducir, ¿no? Porque está en la tercera. Sí, parece una metáfora un poco de la intención digamos, del lugar del investigador y de la escritura del propio libro. Claro, pero fue algo que como que yo no recordaba
No recordaba que ella me hubiese contado esa historia y ahí volviendo a escuchar las grabaciones apareció y pues, ahí fue como que dije, esto me viene bárbaro. Claro. Para terminar de bajar o de encarnar un poco las ideas, ¿no? No sé, es que por ahí muchas cosas de las que hablamos, por ahí ella las fue respondiendo en a otras preguntas que te hicieron. Pero pensaba, porque justo estaba pensando cuando empezaste a hablar de esto en los datos autobiográficos, ¿no? Que me quedaron lo del tenedor y me quedó lo de diversos, ¿no? Yo leí Ladrilleros y Chicas Muertas y no terminé el desapego, pero bueno, me quedó también el vaso de lata, viste, como muchos datos, pero esto relacionado, nosotros hablábamos esto y salió el tema de pueblo, ¿no? De la construcción literaria de Pueblo Chico, que bueno, nos surgió el tema porque entrevistamos a Roncino también, y después salió el tema de Puy, llegamos al Ciudadano Ilustre. ¿No? Y bueno, eso, ¿por qué esa construcción de pueblo? Y me acordaba ahora cuando Tamay le dice a Pajarito, ¿no? En este pueblo de mierda, ¿no? Digo, siempre esa construcción de pueblo, cuánto tiene de autobiografía y si ese es un tópico en la literatura o cómo ves vos, o cómo lo podés explicar vos desde el lugar de escritora. Sí, yo, creo que sí, que hay toda una literatura que hubo siempre, si pienso en, no sé, por la balada del Álamo Carolina de Haroldo Conti, donde él vuelve a su pueblo y reconstruye esa vida pueblerina en los relatos. Quiroga, Moyano, que a mí me gusta mucho, Daniel Moyano, Hernández, hay una literatura, Tizón, para venir más acá todavía. Hay toda una literatura de provincias en la tradición literaria argentina. Por ahí en las últimas décadas estaba un poco menos visible, no habían por ahí, no aparecían autores, o supongo que tiene también, siempre todo tiene que ver un poco con la industria editorial, ¿no? Qué es lo que llama la atención o no en determinados momentos. Y veníamos de un par de décadas largas de una literatura más urbana, ¿no? O sea, Alan Pauls, autores que son de una generación antes que la mía, o Matilde Sánchez, y lo que en medio de lo que pasa, que yo siempre lo digo, que Hernán Roncino un poco es el que abrió esa puerta, digamos, cuando él publica La Descomposición. Se abrió como un agujero ahí, o una endija para escritores que estábamos escribiendo o ambientando, pero no es solo ambientar, porque no es solo no es solo un escenario, sino que trabajar esas zonas no solo geográficas sino lingüísticas, de modo de pensamiento, digo, porque es todo junto, no es solo pasa en el Chaco, pero podría pasar en Buenos Aires, ¿no? Toda la construcción de los personajes, todo tiene que ver con la ruralidad. También también son historias que pasan en el Chaco, pero podrían pasar en Neuquén seguramente, o mis libros se han traducido al holandés, por ejemplo. ¿Qué le puede interesar a un holandés? Es lo que tiene la literatura a veces, que hay una universalidad que tampoco sabes muy bien explicar, porque algo tan local como el Chaco, como un pueblo en el interior de Chaco, y sin embargo que esa historia puede interesar en un país que nada que ver, y al mismo tiempo tenemos miles de ejemplos de eso. De hecho hay toda una literatura nórdica, por ejemplo, policial, que ha ingresado en los últimos años, y que
también qué sé yo, nos puede resultar atractivo el exotismo de eso. No sé bien cómo se explica, pero sí creo que o sea, que sí, que hay toda una literatura y que cada vez hay más autores que por ahí trabajan con ese tópico, digamos, como que se han corrido un poco del urbano y van a indagar un poco. Bueno, el teatro se ve un montón. Yo no veo mucho teatro porque me aburre un poco, pero sí sé, bueno, porque tengo amigos que van y me cuentan y qué sé yo, y hay como toda una moda ahora, digo, no sé, de obras que transcurren en el interior y que hacen hablar a los correntinos como si fuesen paraguayos. Pero bueno, La Pilarcita, el año pasado fui a ver una que se llama La piel del poema. Digo, también parece ser que en el teatro, en la dramaturgia local, está como un poco de moda visitar esos lugares, no sé. Sí, pero igual buscando un juego, incluso con la literatura, es el teatro jugando un poco con personajes literarios. Puede pienso ser. en La piel del poema. Bueno, sí, ahí tiene que ver con Lamborghini, sí. Qué sé yo. Sí. Sí, en ese caso sí. La Pilarcita no, creo que ya es una Sí, dramaturgia sí, pensada de ese modo. ambientada en ese lugar. Pero voy a que, bueno, la autora no es provinciana. O sea, igual estoy hablando medio de recontra afuera por ni vi la obra. No, pensaba que nosotros estábamos hablando cuando pensábamos en el lugar, la zona, o el paisaje incluso, que era más como un personaje, ¿no? Y que eso se aparecía fuertemente con el calor y también con la cuestión del destino. O sea, por lo menos en las dos novelas eso aparece muy fuerte, ¿no? Esta idea de una cita del Viento que arrasa, ¿no? De la pregunta por la sangre, ¿no? Si la sangre llama a la sangre, y el gringo contesta que él cree que no, que uno se hace su destino, ¿no? Entonces hay una tensión, ¿no? Y también pensándolo así con respecto a las generaciones. En las dos novelas es muy fuerte la cuestión de las dos generaciones, ¿sí? Padres e hijos, hasta en un punto enfrentados, ¿no? ¿Sería esa una posibilidad para pensar cómo vos de alguna manera desarrollás esa zona, ese territorio, para no hablar de literatura de provincia o esas cosas, ¿no? Sino como una decisión de estética, o no apareció en esos términos? Lo del destino, ¿sí? Lo del destino, de haber elegido contar historias de esos lugares. En realidad, o sea, después yo me di cuenta, porque en realidad como supongo que a todos los escritores les debe pasar, como no tenés mucha conciencia de por qué escribí lo que escribís, y medio te vas enterando después cuando lees las reseñas o te hacen una entrevista y te dicen, pero acá vos qué hiciste, ¿no? Pues si no, es como que, por lo menos yo no pienso demasiado en por qué escribo lo que escribo, o en qué escribo, ¿no? Pero bueno, después sí me fui dando cuenta que había un tema que era recurrente ya en mis relatos, que fue lo primero que fue por donde arranqué a escribir, fue escribir cuentos durante muchos años, y que tenía que ver con el tema de la familia, de los lazos familiares, de las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Como un tema que evidentemente siempre me está convocando. Y el tema del trabajo, o sea, como del trabajo físico. Personajes que tienen que ver más con el trabajo físico que con el trabajo intelectual. Y eso está, y eso tiene que ver con esto que vos decís, con el enfrentamiento generacional, qué hicieron tus padres de su vida, y que de eso vos estás obligado a repetir, o cuánto se puede cambiar. Y un poco en el ladrillero, que por ahí me han como cuestionado el tema de que los personajes como no pueden escapar de un destino. Creo que eso, o sea, sí yo quería como escribir una especie de tragedia, y en la tragedia no puedes escapar del destino.
Entonces no es algo que yo piense, que si naciste en un lugar no puedes salir nunca de ahí. De hecho yo sí me fui, o sea, yo sí. Y la mayoría de los personajes están planteando eso. Y siempre se están queriendo ir, creo que porque era también lo que me pasaba a mí cuando era chica. Pero bueno, en el caso de Ladrilleros, que tiene como todo, ya tiene como un planteo desde la misma trama de esta cosa trágica de Romeo y Julieta en el Chaco, digamos. Entonces, bueno, el destino de esos personajes, bueno, que en este caso no es de los enamorados, sino de los protagonistas, como que eso no podía terminar en otra cosa que en la muerte, pero bueno, no es que yo crea que es así en la vida, ¿no? Igual no sé si respondo. No, pero igual no era más allá de lo que vos creas, digo, tiene que ver más con lo que los textos van proponiendo, que es un poco la pregunta sobre eso, es decir, ahí creo que en esa cita queda bien, o por lo menos me permitió a mí iluminar las dos novelas, es decir, cómo bueno, en esa cita creo que sí está la clave de lo que yo sí te decía antes, que me fui dando cuenta que lo que más me interesa trabajar, o lo que siempre viene a interpelarme son las relaciones familiares, porque una familia se construye de tal manera y no de tal otra, y cuánto una familia tiene que responder al modelo por ahí más instalado y cuánto no, y cómo funciona eso. También, bueno, ahí yo siempre cito un verso de Fabián Casas, que dice todo lo que se pudre forma una familia. Digo, bueno, esta idea de no sé, los abusos, desde el abuso sexual hasta el abuso de autoridad, todo eso, digo, pasa en la familia, no poder elegir, de tener que acatar, o sea, todas esas cosas que después de adultos son las cosas contra las que tenemos que pelear constantemente y tratar de zafar de eso. De niños lo tenemos que acatar, y eso, no sé, siempre me da como pie para seguir pensando en qué es lo que uno piensa cuando quiere fundar una familia, digo, no sé, esas cosas. Sí, toman ciertas decisiones, ¿no? ¿De dónde viene? No, y que incluso eso hasta puede conectarse con Chicas Muertas, ¿no? Porque también aparece esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto esas muertes no tiene que ver con ese entramado? Totalmente, es que yo creo que sí, que digo, me parece que cuando, o sea, me parece que todavía no se termina de instalar la idea de que el femicidio no es algo, o sea, no es el asesino serial de las series norteamericanas que sale a matar mujeres porque la mamá no lo quiso cuando era chiquito o lo que fuera, sino que, o sea, el asesino sale del entorno íntimo de la víctima. Muchas veces es un familiar, bueno, porque es su pareja, o porque ha sido su pareja, o porque es su padre, o su hermano, o un vecino que también está como dentro del entorno familiar, si querés. Entonces, eso también, esos lazos también tienen esos finales en algunos casos. En la mayoría de los casos de femicidio es así. Este año, cuando fue el caso de Micaela, que como que se puso tanto el ojo en que el tipo había estado preso por haber violado, y que salió y violó y mató, yo pensaba, o sea, por supuesto, lamentablemente, digo, bueno, pasó lo que pasó, pero quiero decir, el caso de Micaela es realmente excepcional, ¿no? Si vas a las estadísticas, son una vez cada tanto. Me acuerdo de uno en el Chaco también, de un remisero que era... sí.
porteño, Hace que, poco, o sea, no fue hace unos tanto, años, sí. 2, 3 años. Que nada, acá tenía una causa por violación o había salido de la cárcel, no me acuerdo, y se fue a trabajar a Resistencia, donde nadie sabía nada de él, y violó y mató a una pasajera. Una docente. Sí, no me acuerdo, si era una mujer joven, no era adolescente. Que iba a trabajar, sí. Pero digo, eso es como excepcional, ocurre cada tanto. En realidad lo que me parece que tenemos que terminar de entender, que todavía no, me parece que la gente no lo tiene muy claro, es que es alguien del entorno familiar el femicida, y que la violencia de género ocurre en gran medida en el entorno familiar, o en la familia, o en el seno de la familia. Entonces fíjate cuán importante, cuánto se puede, o sea, toda la tela que hay para cortar, solamente si nos enfocamos en las relaciones familiares. Yo quería Selva, retomando lo que estabas hablando sobre ladrilleros, de esta cuestión de los destinos, ¿no? de estos dos chicos. Cuando lo leíamos, íbamos haciendo el recorrido, en un momento yo lo pensé más que como un destino trágico, como una cuestión de unos herederos casi anestesiados. Porque son los padres los que separan a estos chicos, y luego es una maestra la que en realidad da el empujón para que todo después suceda, ¿no? Estos nenes pajaritos y marcianos separados por esta maestra, por eso lo vi más desde lo social, en el contexto social, entrando a la institución escuela también, ¿no? Más que como estos destinos trágicos, insisto, como unos herederos pasivos, como que la herencia se les cayó encima y fue lo social desde la familia y desde la escuela la que genera la tragedia final. Sí, mira, yo nunca, sí, ahora me acuerdo que aparece la maestra que lo separa de Banco. Sí, igual nunca lo había pensado como ella tan responsable del drama final. Pero sí, lo que decís de herederos pasivos, y sí, yo creo que sí, que hay algo de eso, y que digo que también es como material literario de medio que sí, no sé, ahora no se me ocurre puntualmente ninguno, pero debe haber montones de relatos donde esto se hereda la bronca, se hereda el odio hacia otra persona por herencia, ni siquiera porque te haya hecho algo puntualmente a vos. Y eso me parece que también se genera mucho en los pueblos donde todos nos conocemos, ¿no? Porque acá en la ciudad, bueno, qué sé yo, puede haber pasado que tu padre odiaba a alguien, pero no sé, no estás obligado a convivir con el sujeto de ese rencor. Y me parece que por ahí lo que pasa en esto, que se toman tan en serio estas herencias, es porque también te ves obligado a convivir permanentemente con ese que supuestamente le hizo daño a tu padre o a tu familia o a quien fuera, ¿no? Claro. Bueno, Emma Sums es un buen ejemplo del odio que se hereda, ¿no? Del rencor que se hereda y de la venganza. Claro, pensándolos como encontrados en la escuela, fuera de esa tragedia, y esa maestra que dice, bueno, como hacían lío, los separa y empiezan los celos, y como a tejerse una trama debajo de la trama, que ya había una bronquita entre ellos, que bueno, y desde ese lugar, como, bueno, esos padres que además ya no los dejaban tomar la leche juntos, todo fue generando una herencia fatal. Sí, es verdad. Sí, bueno, en eso como que siempre están las madres, que las madres son las que quieren como, ¿no?, mantener separados a los hijos de esos odios, pero de todas maneras siempre prevalece el rencor, o termina ganando de alguna manera el rencor. Pero sí, no le había puesto tanta carga a la maestra. Hay otra institución ahí que aparece entonces. O sea, no solo la familia, sino la escuela. También la escuela, sí. Sí, igual no es momento para cargar las tintas sobre la escuela. Pero bueno, no le vamos a echar la culpa también a la escuela. Los docentes ya nos sentimos culpables. Por eso. Le van a bajar más el sueldo todavía. No, pensaba porque vos decías, bueno, nosotros no es que escribimos y pensamos esto
decías por ahí me entero en la reseña de ciertas cosas que por ahí no pensé. Cuando escribís tenés por ahí esa intención que los lectores sacan. No, sí, por eso te digo, yo a veces digo, y esto así como digo que cuando yo estoy escribiendo no me interesa en absoluto el lector, que es como un comentario antipático, también tengo este otro que no es complaciente para nada, que es verdad que yo digo que a veces los lectores leen mejor de lo que uno escribe, porque yo descubro cosas a veces en los textos que me dicen tal cosa y digo, mirá que porque yo te qué quería preguntar eso, pero no sé, yo no lo escribí pensando en eso. Yo tengo la intriga esa, sí, porque cuando leía Ladrilleros, decía, qué loco, cómo va construyendo una pared, o sea, yo conozco el cimiento de esa historia, ¿no? Para mí esos son ladrillos, cómo se va construyendo esa pared y cómo cuando se derrumba, o sea, arranca en el parque de diversiones y se derrumba como que la pared, los cimientos en el parque de diversiones, y en Chicas Muertas ese ir y venir, ¿no? En la trama, siempre sí, relacionado a la trama, y digo, es lo que nos pasa con los femicidios, ¿no? Como, qué sé yo, el primer Ni Una Menos, que en ese momento, el que estuvo ahí fue algo tan impresionante, y vos decís, y después cada vez que volvemos, ¿no? Cuando matan a otra chica, entonces yo hacía esa relación de la trama está bueno, con, ¿no? En Ladrilleros, con eso, y eso te quería preguntar si es así. No. No, en realidad yo decía, qué loco, wow. Creo que, no sé, como escribo un poco de manera, como no sé muy bien en el caso de las ficciones, ¿no? O sea, Ladrilleros creo que hasta ahora de todo lo que he escrito es lo que más claro tenía hacia dónde iba y cómo iba a terminar, y de hecho la novela empieza prácticamente por el final. Y después era un poco ir reconstruyendo hacia atrás y bueno, y ese presente que ya me lo había imaginado como algo medio, no sé, como medio entre la alucinación, el ensueño, digamos, de esto de, bueno, cuando estás por morir, no sé. Y medio la estructura se dio sola, así, con esto de ir para atrás, volver al presente, y que ese presente fuera un poco raro, digamos. Después lo corregí bastante, o sea, yo escribí una primera versión bastante rápido, en muy poco tiempo, y después estuve bastante tiempo trabajándolo, y por ahí lo que agregué fueron más escenas de ese presente un poco errático de ellos dos, digamos, cuando están agonizando. Pero no lo pensé para nada como la construcción de una pared. Es re lindo lo que me decís, pero la verdad que no lo pensé. Y lo que decís de Chicas Muertas también está buenísimo, pero también Chicas Muertas, la verdad es que me costó bastante eso, encontrarle relacionarlo. O sea, yo la primera idea que tenía cuando empecé a pensar en el libro era tipo 3 relatos largos, uno con cada caso, y algún, no sé, o prólogo o epílogo que diera cuenta de por qué los había elegido y nada más. Y un poco eso, como les contaba, después volviendo a escuchar las conversaciones que había tenido con Silvia y demás, ahí empezaron a aparecer y empecé a pensar que la verdad no tenía sentido escribir 3 casos por separado, sino que bueno, de alguna manera me tenía que hacer cargo de por qué eran esos 3 y no otros 3, y ver cómo se entramaba eso, digamos, casos aislados que no tenían mucho que ver entre sí, pero que sí tenían que ver entre sí, digamos. Y ahí apareció como esa manera de ir contándolos, pero es bastante inconsciente. Sí, yo quería preguntarte respecto a Chicas Muertas, justamente por el título. En algún momento nos sonó, bueno, de lo que estábamos conversando particularmente, como si estuvieras interpelando a esta cuestión de otra chica muerta más, como en el intento de desnaturalizar que una chica muerta no es una noticia más, no es una piba más, bueno, no es. Entre esto de Ni Una Menos,
que hoy tomamos como bandera, aquella otra más, ¿no? La 80, pensándolo también, como lo hablábamos en el grupo, como una prolongación inmediata de postdictadura cívico-militar. En cosa como de naturalizar lo que desaparece, el que desaparece, quién desaparece, sí. la que muere, la chica muerta. Sí. Sí, perdón. Pensándolo hoy, si ese título interpela de alguna manera. ¿Por qué chica muerta? Sí, yo creo que sí. O sea, cuando yo, en realidad Chicas Muertas empezó como el nombre del archivo que yo tenía para todo lo que tenía que ver con la investigación. Y después, o sea, cuando empezó a tomar cada vez más cuerpo el libro, la idea del libro, como que enseguida dije, el título es este. Por ahí me cuestionan, que me dicen, no, muertas no, asesinadas, pero bueno, creo que entendemos de qué estamos hablando cuando vemos el título y la tapa es bastante elocuente. Y sí me parecía eso, me parecía que era un título como bien frontal también. O sea, yo quería que desde que vos vieras el libro, leyeras el título y supieras que vamos a hablar de eso, digamos. Me parecía así que era, porque incluso, bueno, lo hablamos obviamente con la editora, y también hubo dudas porque les parecía un título que un poco podía como expulsar a los lectores, o sea, porque digo, no es un título amable, pero bueno, pero a mí me parecía que se tenía que llamar así el libro, porque era cuando vos lo abrieras y empezaras a leer, ibas a leer de eso, de mujeres muertas, digamos. Y de hecho, o sea, a veces cuando los libros se traducen les cambian los títulos y demás, porque por ahí no queda bien en el idioma. Y bueno, Chicas Muertas no tuvo tantas bueno, ahora se va a traducir, va a salir este año también en portugués, pero se tradujo al francés y al turco, y en las dos ediciones yo lo único que pedí fue que no me importa si quedaba bien o mal el título en el idioma al que se traslada, pero que el título sea ese, o sea, que quiera decir lo mismo, Chicas Muertas, porque me parece sí que te interpela, y que te interpela de una manera dura, digamos, no para nada complaciente. Y me parecía que sí, porque es un tema que realmente no sé, me parece a mí que a mí me interpela de esa manera todo el tiempo, y cada vez que aparece un nuevo femicidio es como ese impacto, digo que no importa cuántas hubo este año, a mí cada vez, hoy antes de venir para acá vi una chica que mataron en La Plata, y no sé, como eso, más allá que pareciera que el título un poco apela a esa naturalización, no sé, en mi caso particular no es así, sino que es como, bueno, como casi agresivo, ¿no? Bueno, te vamos a hacer la última pregunta para ir cerrando, y te saca un poco de los libros, y la pregunta tiene que ver con una tarea que vos hacés, una actividad que tiene más que ver por ahí con la gestión cultural, que es la organización del ciclo Carne Argentina. Celo organiza un ciclo de lecturas, ya tiene una larga trayectoria, junto con Julián López, que estuvo acá, de hecho inauguró, sí, fue el primero que vino, y Alejandra Sina. Y te queríamos preguntar un poco, bueno, ¿cuál es tu experiencia en esto de organizar ciclos de lectura? ¿Por qué les interesó a ustedes? O digamos, ¿qué tiene para vos de interesante la lectura en público, esa lectura compartida, esa lectura diferente a la individual, a la más común? Bueno, el ciclo tiene 11 años ya, este año, y en realidad se nos ocurrió en una época que había como un auge de ciclos de lectura en Capital, y lo que pasa es que había muchos de poesía, pero casi no se leía narrativa, porque bueno, había como la idea que como la narrativa exige una concentración mayor, o bueno, la extensión también.
y nada, con Alesina estábamos como pensando en eso, en un ciclo, en armar un ciclo, y al mismo tiempo teníamos esta editorial donde yo había publicado mi primer libro, que se llamaba Carne Argentina, la editorial, y como publicaba primeros libros de autores desconocidos, que éramos todos nosotros, dijimos, bueno, un ciclo también es una buena manera de promocionar los libros, de que, no sé, que estén ahí, que los autores puedan ir a leer. Así que fue un poco esas dos cosas las que dieron pie a que empezáramos a hacerlo. Después finalmente, el ciclo rápidamente tuvo su propia entidad y de hecho fue más exitoso que la editorial, que después se disolvió un poco después, y lo seguimos haciendo porque nos dimos cuenta que nos encantaba como armar eso, pensar a quiénes invitar, porque pensábamos, siempre pensábamos, si van a venir estos dos poetas, con qué narrador lo podemos meter, ya sea o porque comparten un universo o porque es todo lo contrario. Como pensamos, también nos divierte mucho pensar en eso, en quién puede ir con quién, porque autores para invitar por suerte hay un montón, pero también ver qué nos interesa del trabajo de ese autor. Leemos a los autores antes de invitarlos y incluso de pensar a quién invitar en qué fecha, ¿no? Y a mí, no sé, yo organizo ese y hace mucho menos organizo otro en un espacio que se llama Enjambre, que el ciclo se llama Rojo porque en realidad empezó como un ciclo de literatura policial y después se fue como... La idea de ese ciclo era buenísima, lo que pasa que era medio insostenible porque era tomar un caso o un tema policial y llamar a alguien que lo hubiese abordado desde la ficción y a alguien que lo hubiese abordado desde la no ficción. Entonces, por ejemplo, ahí estuvo Gaby Cabezón, que estuvo acá. Gaby estuvo leyendo fragmentos de Le viste la cara a Dios, que es un libro, una novela sobre la trata, sobre una cautiva de la trata. Y Soledad Vallejos hacía poquito había salido un libro sobre Susana Trimarco, que lo había escrito ella, que se llama Trimarco. Entonces ella venía como a leer desde la no ficción y desde la investigación algo sobre el tema, y Gaby estaba buenísima la idea, pero enseguida se nos acabaron como la gente que escribía después había habido un chico que escribió un libro de poemas que a mí me gusta mucho, que es sobre el caso Candela, y la periodista que escribió la crónica sobre el caso Candela. Después finalmente fue como ampliándose porque no podíamos sostener mucho tiempo esa estructura, y ahora es un ciclo como los otros. Lo que sí siempre mantenemos es un cronista, siempre viene un cronista a leer, que no queremos como que sea solo ficción, sino que siempre esté la no ficción también. Y no sé, a mí me encanta hacerlo, juntar, en el caso de Carne somos tres, juntarnos entre los tres a pensar a quiénes invitar. Cada uno lee y vamos como agregando nombres a una lista y después ver, quién invitamos de estos que tenemos, con quién iría mejor, y como esas cosas así más de una curaduría. Sí. Y en el caso de Rojo, que somos dos, soy yo y Marcelo Carnero, y también, como pensar, a quién podemos invitar. Siempre el cronista es lo más difícil porque tampoco hay tantos cronistas y a algunos no les gusta leer en público. Y después lo que pasa, a mí me sigue asombrando lo que ocurre cuando finalmente es la lectura, ¿no? Como acá en Argentina viene muchísima gente. ¿En dónde es? En el bar de La Tribu, de FM La Tribu, en La Maré y Sarmiento. Ajá. Vienen 100 personas más o menos cada fecha, y no sé, que de repente esté el autor leyendo y esas 100 personas están en completo silencio escuchando, me parece
me parece que está buenísimo, me parece que se genera ahí como esto que vos decís, bueno, la lectura en compañía y la escucha en compañía, que está buenísimo, y de que después mucha gente a veces no conocen a los autores y entonces ahí los descubren y después se acercan y preguntan dónde pueden conseguir el libro. Entonces también hay como una circulación que se da a partir de los ciclos, una difusión que por ahí no la dan los suplementos literarios. Claro. Porque también en Carne sobre todo siempre tratamos como de, bueno, si traemos escritores de mucha trayectoria y siempre colar alguno nuevo, o hasta hemos traído gente que no había editado todavía. Y bueno, como mezclar un poco, mezclar las generaciones, que no sean, pues si no, es muy habitual ir a los ciclos y que sean todas personas de entre 30 y 40 años leyendo, autores, digamos, de esa franja. Entonces, bueno, también eso, como traer autores de otras generaciones mayores, o sea, gente mucho más grande, que por ahí ahora no circula tanto, pero son grandes escritores, solo que ya no circulan, porque bueno, también salen autores todo el tiempo, nuevos, y por ahí tienen a veces más prensa que los escritores más grandes. Sí. Entonces, bueno, mezclar un poco las generaciones y los estilos. Nada, está bueno. La verdad que hay muchos ciclos y está bueno también eso, ir para descubrir autores, ¿no? Porque además se publica tanto que es como medio difícil seguirlo. Sí, se pierden. Sí, además me parece que también la presencia de los cuerpos ahí, ¿no? Escuchando y leyendo escuchar las voces, sí, no es lo mismo. Es otra experiencia. A veces que me invitan a festivales, o sea, en otras partes, fuera de Argentina, y hay, por ejemplo, en Europa sobre todo, hay como más o sea, el escritor no lee sus textos, sino que llaman a un actor o a una actriz para que lo lea. ¿Cómo? Que es como más performática. Sí, y a mí siempre me parece medio una tontería. Digo, bueno, está el escritor acá, qué mejor que escucharlo, aunque él no hable, digo, que sea otra lengua, pero escuchar el sonido, o sea, la voz, las inflexiones del propio autor, me parece que es una experiencia totalmente diferente y súper importante. Bueno, sí, Cortázar. No, pero incluso qué sé yo, hay escritores que por ahí no son tan buenos leyendo. Sí, eso iba a decir. Que también pasa eso, algunos leen muy mal. Sí. Pero incluso esos que leen mal está bueno escucharlos, porque es bueno, qué sé yo, es escuchar el texto, no sé, dicho por el tipo que lo escribió. A mí me resulta interesante, pero sí, a veces leo muy mal. A veces leo. Bueno, creo que fue una linda conversación. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Están sus libros acá y bueno, gracias a vos por venir. Bueno, Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.